¿Usted se presentó, señor procurador? Sí, señora juez. Bueno. Ay, pero el que Señoría, faltaba era el doctor Freddy. El doctor Freddy no se ha sí. presentado. Por favor, proceda. Ok, entonces tienen el uso de la palabra con esta finalidad los intervinientes. Señora fiscal. Por la fiscalía ninguna, su señoría. Gracias. Señor procurador. Ninguna, señora juez. Defensa de Edinson. No advierte esta defensa causales de incompetencia, impedimento, recusaciones o nulidades, pero sí hay unas observaciones al escrito que deseo realizar, su señoría. En su debido momento, que no es este. Defensa de Jimmy B. Buenas tardes, sí, su señoría, esa defensa tiene competencia, ¿sí? Falta de competencia de su honorable despacho. Dígame. Su señoría, esa defensa lo más respetuoso le solicita de que, en referencia de que los hechos de que es materia de investigación sucedieron en el año 2016 y para la época del señor Jimmy B. Era miembro activo de las fuerzas militares, entonces por lo consiguiente le solicito de que, y a criterio propio de ese defensor, manifiesta de que efectivamente estos delitos tienen que ser conocidos por la justicia penal militar, su señoría, respecto a lo siguiente. Espéreme un segundo, doctor Peña. Es que tengo que tomar nota de lo que usted me va a decir y estoy abriendo el portátil. ¿A qué fuerza me dijo que pertenecía? Bueno, tiene el uso de la palabra, señor defensor, con el fin que argumente su solicitud. Sí, su señoría, esta petición argumento con lo siguiente: artículo primero del Código Penal Militar. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares. Con arreglo a las disposiciones de ese código, tales como cortes o tribunales estarán integrados por los miembros de la fuerza pública y en servicio activo y en retiro. Y asimismo el artículo segundo, su señoría, delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución o la ley los reglamentan y les han asignado. Su señora, respecto a estos dos, y también teniendo en cuenta que también el derecho que tienen como el derecho a la igualdad, el juez natural, entonces ese suscrito le solicita de que remita este proceso al tribunal para que decida por la competencia en referencia a lo que anteriormente mencioné, su señoría. Y también tenga en cuenta en referencia al artículo 171 del Código Penal Militar, que los delitos comunes que dice, cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio comete delito previsto en el Código Penal y ordinario o leyes complementarias, será investigado o juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal, su señoría. Entonces, en referencia a esto, su señora, le solicito de que envíe este proceso al superior para que defina la competencia de su despacho. ¿Algo preciso de particular, señora fiscal? Gracias, su señoría. Sí, perdón un momentito. Un poquito de volumen, doctora Ludi, sí, le oigo muy pasito. Ya. Gracias, su señoría. Perdón un momentico. Un momentico, por favor. Ya le oigo bien. Bueno, en el tema de la competencia de la justicia especial penal militar, como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional, es restrictiva y es excepcional y solo debe investigar y conocer los delitos relacionados con el servicio, entendidos como cometidos por los miembros de la fuerza pública, ¿cierto? En este mismo sentido,
Es un principio de raigambre constitucional reseñado en el artículo 221, donde dice de las conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Ese es para el tema del primer inciso. Para el caso concreto, su señoría considera la Fiscalía que no están dadas las circunstancias para que este caso sea de competencia de la penal militar, en atención a que, si bien y de acuerdo a la información recolectada y la teoría del caso que está manejando la Fiscalía, al contrario, su señoría aprovecharon de su investidura como militar, de las armas de dotación, para intimidar al conductor de un camión que transportaba alrededor de 300 kilos de cocaína, de los cuales... Un momento. Que llevaba más de 300 kilos de cocaína. De los cuales 240 kilos se apoderaron los militares. O sea, aprovechándose al contrario de esa investidura, del uniforme camuflado de militar del Ejército de Colombia y de las armas de dotación. Y del vehículo inclusive. Entonces, son esos los motivos, su señoría, por los cuales la Fiscalía considera, repito, que no están dadas las exigencias o los lineamientos trazados tanto por nuestra Constitución política como con los lineamientos trazados en el Código Penal Militar. Ok. ¿Es todo? Así es, su señoría. Señor Procurador, ¿algo por decir? Gracias, señora juez. Al igual que lo ha señalado la señora fiscal, del contenido fáctico de la acusación se puede advertir que se está en presencia de un delito común y que su juzgamiento corresponde precisamente a la justicia ordinaria. La sentencia 878 del 2000, emitida por la Corte Constitucional, precisamente establece que no toda conducta delictiva puede señalarse como de competencia de la jurisdicción penal militar, sino que se hace necesario que exista lo que se llama un vínculo funcional directo entre la conducta ejecutada y el ejercicio de esa función pública. Es decir, que exista, en pocas palabras, una cualificación del sujeto que permita considerar la competencia de la justicia penal militar, razón por la cual aquí debe rechazarse la solicitud de incompetencia que se presenta por parte del señor defensor, toda vez que, reitero, si advierte del aspecto fáctico de la acusación, que estamos frente a un delito común de juzgamiento de la justicia penal ordinaria. Muchas gracias. Ok. Con el fin de resolver la solicitud de la defensa, pues advierto que están imputados, bueno, está imputado porque se hizo la solicitud solo a nombre de uno de ellos, de Jimmy, de ser los presuntos autores de un delito de concierto para delinquir, agravado al ser ejecutado con el fin de perpetrar delitos de tráfico de estupefacientes, en concurso con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
ninguno de los cuales se advierte que tenga un vínculo funcional directo entre la conducta delictuosa y el ejercicio de la función pública, tal como lo menciona el señor procurador y realmente lo ha dicho nuestra honorable Corte Constitucional como requisito, digamos, para decir concluir que la conducta delictiva ejercida por un miembro de la fuerza pública sea competencia de la justicia penal militar y no la ordinaria, en este caso, este juzgado a quien le correspondió el diligenciamiento vía reparto. Dice la señora fiscal que eso no es todo, que además, en este caso, se aprovecharon los militares, bueno, se aprovechó el militar porque solamente uno me han dicho que era miembro de la fuerza pública, Jimmy Bejarano. La señora fiscal pluraliza, creo que entonces serían todos los 4, no sé. Se aprovechó de esa investidura como militar, de las armas de la fuerza pública que tenían a su disposición y que portaban en tal calidad para intimidar al conductor de un camión que llevaba más de 300 kilos de cocaína, de los que se apoderaron de 240. Dice la señora fiscal, yo no sé ni tengo por qué saber en este momento. Todo ello aprovechándose de su calidad de miembros del ejército. Así planteado el asunto, pues es clara que la competencia para conocer no es de las Fuerzas Armadas, de la justicia penal militar, perdón, sino de la justicia ordinaria, en este caso, este juzgado al que, repito, le correspondió el diligenciamiento por reparto. Estos delitos no se ejecutan en razón del servicio, porque su servicio no está dado para ejecutar delitos. El servicio que ellos deben prestar a la patria no es ejecutar delitos, es evitarlos en la medida de lo posible y restaurar el orden cuando sean llamados a ello. Pero nunca está dentro de sus funciones como miembros de la fuerza pública, ya sea el Ejército Nacional o la Policía Nacional, juntarse con sus compañeros o con otros civiles para formar una banda criminal que se dedique al tráfico de estupefacientes, como están aquí imputados. Yo no estoy diciendo que sean responsables en la comisión de ninguno de estos delitos. Están imputados. Perfectamente después podremos saber que ellos no son responsables, que son inocentes. Pero mientras tanto, me atengo a la imputación que contra ellos elevó la Fiscalía y lo que acaba de decir la señora fiscal. Teniendo en cuenta que la competencia está por dirimirse entre dos jurisdicciones tan diferentes como es la ordinaria y la penal militar, se ordena el envío de las diligencias de inmediato hacia el Consejo Superior de la Judicatura, donde con el fin que se dirima allí este conflicto de competencias, así planteado por la defensa de Jimmy Bejarano. Como yo no puedo como yo no puedo decir que ahora voy a seguir bajo una cuerda procesal con Jimmy y otra con Edison,
defensor dijo que solamente iba a hacer observaciones al escrito de acusación, pero no podemos llegar hasta allá. Porque aquí se está poniendo en tela de juicio la competencia de este juzgado, que es algo que hay que dirimir antes de continuar con la audiencia de formulación de la acusación, y en consecuencia pues tiene que suspenderse aquí la audiencia y se continuará cuando regresen las diligencias al juzgado y se haya resuelto este conflicto de competencias. Decisión que notificó a las partes. ¿Alguna objeción, señora fiscal? Conforme su señoría. Gracias. Señor procurador. Ninguna. Señor defensor de Jimmy. Una. Ok, entonces se enviará inmediatamente, bueno, mañana, dentro del primer momento hábil. Dígame, doctor Neira. Su señoría, solamente para evitar demoras injustificadas, pongo de presente que el Consejo Superior de la Judicatura no está dirimiendo conflicto porque ya fue reemplazado por la Comisión Nacional. Y desde que entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien está dirimiendo conflictos jurisdiccionales es directamente la Honorable Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional única y exclusivamente le daría trámite siempre y cuando se haya incitado el pronunciamiento de la otra jurisdicción, lo que significaría que el trámite correcto a realizar para evitar que nos devuelvan la carpeta de la Corte es que se incite el pronunciamiento del juez penal militar de Ejército en Norte de Santander para que sea ese despacho el que nos diga si se considera o no competente conforme a la situación fáctica expuesta por la Fiscalía, tanto en imputación como en escrito de acusación. Ello tiene una situación especial, y es que si ese juzgado castrense de Ejército considera de entrada, revisando los audios y el escrito, que no es competente para asumir las diligencias, se las devuelve de manera inmediata a su despacho, en tanto que no quedaría trabado el conflicto. Pero por el contrario, si ese juzgado logra decir que ellos aparentemente sí serían competentes, ahí se generaría el conflicto positivo y sería directamente penal militar quien lo remite a la Corte. En tanto que ahí sí ambas jurisdicciones estarían aduciéndose como las competentes para conocer del caso. Esta situación es lo que se ha buscado o se ha planteado de manera repetitiva en varios pronunciamientos, inicialmente los de la Sala Disciplinaria del Consejo cuando estaba funcionando, porque es la forma de evitar que se congestione el órgano colegiado de tanto expediente. Pongo de presente esta situación sin ánimo de chicanear, porque soy especialista en justicia penal militar y precisamente por eso conozco ese trámite, porque trabajo de manera permanente con policías y soldados. Entonces, para evitar pues esa demora, es que por lealtad procesal con tanto partes como con su despacho, pongo de presente que el trámite a realizar sería ese. Si me lo permite, incluso buscaría algunas decisiones que debo tener de pronto en el correo electrónico que ampararían ese trámite al que me he referido. Bueno, es que siempre se ha hecho así, pero realmente hace tiempos que no se planteaba este conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la castrense, que casi siempre tienen los defensores, que nunca se ha aceptado además, ni por el Consejo Superior cuando era el encargado. Entonces, ese será el trámite, se estudiará el trámite. En todo caso, se tiene que destrabar este conflicto de competencias. Resuelto el problema, se citarán si es que la competencia realmente se le difiere a ese juzgado, se citarán para la audiencia de formulación de la acusación. En caso contrario, obvio no. Y ha sido por terminada esa audiencia en la noche de hoy. Y doctora Ludi, no se le olvide que los preacuerdos son el jueves 25, se verificarán el jueves 25. Me gustaría conocerlos, no ese día de la audiencia, sino antes. Le agradecería. Ok. Buenas noches para todos. Su señoría, al respecto, tengo una petición última, qué pena con usted, que me permita participar en calidad de público en esa audiencia de preacuerdos, en atención a que, dependiendo la decisión
y el análisis que eventualmente usted realice frente a los elementos en los que respalde la sentencia, podría en ese momento consolidarse o configurarse, ahí sí, una eventual causal de impedimento o recusación, pero solo podría conocer eso si escucho en la audiencia cuál es la argumentación suya a la hora de aprobarlo. Es una audiencia pública, señor defensor. Usted tiene todo el derecho del mundo de asistir. Y ya queda registrado en estrado, junio 25, 8 de la mañana. Ángelo se le enviará el link al doctor Neira. Muy buena noche para todos. Adiós. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendí